Bueno, inflación que no afloja. Ayer la noticia, estábamos todos esperando a ver el momento en que el INDEC iba a dar la información. 16 segundos, pasaron segundos de las 4 de la tarde y el INDEC a través de sus redes sociales anunciaba la inflación de octubre, 3,5, también se conocía la de la provincia, 3,4, y ni hablar de la expectativa que había generado el dólar, que viene generando hace semanas y más en los días previos a la elección. Hablamos específicamente más del blue que del oficial. Bueno, vamos a hablar de este tema con Alejandro Trapé, economista, a quien tenemos ahí en línea. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Claudia, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo llega la economía de nuestro país al 14 de noviembre y qué va a pasar después. Bueno, muy buena pregunta porque es la que hay que hacerse. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo llega? Ya sabemos, ¿no es cierto? Llega golpeada por todos lados prácticamente, con una alta inflación, con una recesión que no se resuelve, con problemas en el mercado cambiario, con problemas en el frente fiscal, es decir, llega complicada. Lo preocupante es qué pasa después, porque el gobierno actual, pierda o gane en las elecciones del domingo, va a tener que seguir llevando la economía adelante. Entonces eso va a ser crucial, ver cómo le va al gobierno para ver qué tan fuerte o qué tan débil queda para poder enfrentar los problemas económicos que vienen, que son muy complicados. O sea que hacia adelante la economía no da muchas pautas de que va a reaccionar bien por lo que hemos escuchado al gobierno hasta este momento. Alejandro, la situación está bastante difícil, usted lo acaba de decir, y creo que todos nos damos cuenta de esta situación. Y uno entiende que la pregunta que me surge hacerle es, ¿cuál es la receta? Digo, porque el tema de la inflación es un dolor de cabeza para todos los gobiernos, no hay manera de controlarla, ahora está realmente en un nivel muy alto, pero digo, si Alberto Fernández quiere que los últimos 2 años de su gobierno sean buenos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, Alberto Fernández tendría que cambiar la receta que está aplicando hasta ahora, que claramente no da resultado. Lo que ha hecho Fernández es controles de precios, controlar el tipo de cambio oficial y controlar las tarifas. Esa ha sido básicamente su política antiinflacionaria, que no solamente no ha dado resultado ahora, sino que no dio resultado nunca en la Argentina, sino es que además se le agrega a eso ordenar el frente fiscal y dejar de emitir dinero. Esa debería ser la finalidad. No lo va a poder hacer obviamente en 2 o 3 meses, pero sí debería ser su plan en los próximos 2 años. Justamente uno quiere entender qué es lo que va a suceder, sobre todo teniendo en cuenta, porque ayer en el cierre de campaña se hacía mucha referencia que tenemos 2 años más del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Efectivamente, eso es, digamos, lo más importante. Esto es, yo siempre lo comparo, cuando uno viene en un vuelo y de repente al piloto que va manejando le da un ACV, por ejemplo. Pero no hay nadie más que vaya a poder manejar el avión, va a tener que seguir manejando el piloto. El mismo piloto. Entonces es bastante difícil porque el piloto está lastimado, en este caso Alberto Fernández, ha perdido poder, no solamente frente a la población, eso es innegable, sino dentro de su propio gobierno. Entonces es muy difícil manejar una economía tan complicada sin poder político. Entonces esto es lo que más nos asusta a nosotros, el hecho de que quien está al frente no tiene el poder político para manejarlo. Siendo muy optimistas, digo, pensando en que el año que viene, digo, ya hay proyecciones y hablan de una inflación el año que viene de más del 40% y algunos se animan hasta a decir el 50%. Siendo muy optimistas, Alejandro, ¿cómo podría ser la inflación el año que viene? Bueno, siendo muy optimista, diríamos que a partir del lunes próximo, lo que cualquiera fuera el resultado, lo que tendría que hacer el equipo económico de Alberto Fernández, entre paréntesis, Alberto Fernández tendría que armar un equipo económico porque por ahora tiene solamente personas que están dentro del Ministerio de Economía, pero no es un equipo. Entonces, lo que tendría que hacer es iniciar este camino de ordenamiento fiscal, ordenamiento monetario, dejar de imprimir billetes a la velocidad que lo están haciendo, pero tampoco puede esperar que la inflación baje inmediatamente, porque la dinámica de la inflación viene muy fuerte. Entonces, va a tener que soportar meses de alta inflación con recesión todavía, pero si lograra hacer eso, si él lograra ordenar cuentas fiscales, comenzar a ordenarlas y dejar de emitir, es probable, y este es el escenario, digamos, optimista,
que el año que viene pudiéramos tener una inflación entre el 1 y el 2% mensual. O sea que podríamos estar a lo mejor en un 20%, 25% en el año. Este es el escenario más optimista. El pesimista realmente no lo podemos caracterizar, porque el pesimista puede llegar a ser cualquier número. Tal cual. Ahora tenemos que quiero poner un poquito el foco, en realidad usted lo va a poner porque usted es el especialista, en lo que está pasando con el dólar. Digo, porque a Feletti lo escuchábamos decir esta semana, bueno, el dólar blue no puede regir los precios, pero hay una realidad que también muchos coinciden, digo, hablando de analistas económicos, en que el valor del dólar oficial no es el real y que lo que cotiza hoy el blue es lo más cercano a la realidad. ¿Es así? Totalmente así. Hay que hacer una cuenta que es muy simple. Mire, habría que mirar cuánto es la devaluación del dólar oficial, cuánto es el crecimiento, del dólar oficial, cuánto es el crecimiento por precios. En realidad, la inflación, el crecimiento de los precios se parece mucho más a lo que aumenta el dólar blue que a lo que aumenta el dólar oficial. El dólar oficial está aumentando entre el 1 y el 1,5% mensual, y la inflación está en el 3 o 3,5%, o sea que realmente no está sirviendo como ancla, y lo que dice Feletti es solamente una expresión de deseos, que lo que pase con el dólar blue no se vaya a los precios, es una expresión de deseos realmente, nada más. Y si tenemos que hablar de, por ejemplo, específicamente ese tema, precios, ¿por qué se da ese comportamiento? Digo, todos nos preguntamos, mientras algunos dicen nosotros no somos formadores de precios, otros dicen el dólar no tendría que influenciar el blue en los precios de lo que compramos a diario. ¿Cuál es la causa de esa situación que se da con los precios? En cualquier economía, la causa que se da para que suban los precios en el largo plazo es la cantidad de dinero que se emite. Y en el corto plazo, donde es una economía como la nuestra, que se mueve tanto el dólar, la inflación sigue al dólar, en el corto plazo, ¿no es cierto?, en un mes, 2 meses. Más en el largo plazo, en 6 meses, es lo que se emitió de dinero 6 meses atrás. Entonces, lo que pase con el dólar es lo que va a pasar con la inflación, porque es normal que el aumento en el dólar se transfiera a la inflación prácticamente en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que no en cualquier país del mundo aumenta el dólar como pasa acá, de manera que eso naturalmente se va a trasladar a la inflación. La inflación naturalmente va a seguir al dólar blue. El otro día escuchábamos a Mauricio Macri decir que el tema de la negociación con el fondo él la solucionaba en 5 minutos si ellos ganaban. ¿Se puede pensar que podía ser así? Yo creo que no. Porque él le puede ir a proponer algo que a los oídos del fondo suene muy bien, pero el fondo, para poder cerrar una negociación favorable para la Argentina, tiene que mirar una perspectiva de largo plazo de la Argentina. Y hasta que Argentina no empiece a hacer, de la mano de cualquier gobierno, las cosas bien ordenadamente, el fondo nos va a cerrar una negociación parcial, temporal, que nos va a seguir controlando. ¿Por qué el fondo no cerró la negociación antes de las elecciones? Y porque quiere ver qué va a pasar en las elecciones. El fondo tiene mucha experiencia, no solo con la Argentina, sino con todos los países del mundo. Entonces, al ver una elección inminente y con tantas dudas, no cierra el acuerdo hasta no saber con quién va a discutir después del 14 de noviembre. ¿Y va a discutir con Guzmán? Yo creo que no. Depende, por supuesto, del resultado, ¿no?, del 14. Y en este sentido estamos excesivamente dependientes del resultado del 14, lo cual tampoco es bueno, que una economía esté dependiente de lo que va a pasar un día. Y me parece que Guzmán puede ser uno de los que no siga en los próximos 2 años. Alejandro, usted decía que el gobierno debería, a partir del 15, hacer un cambio en el plan, ¿no? O al menos cómo se está manejando hasta ahora en la economía. ¿Lo irá a hacer? Bueno, esa es la gran pregunta, porque en realidad yo creo que depende de la elección para decidirlo, para entender lo que pase dentro de la coalición gobernante. Depende si el gobierno recupera votos o no recupera votos en esta elección respecto a la anterior, qué pase dentro de la coalición gobernante y quién sea realmente quien mande dentro de la coalición gobernante. Si el presidente se debilita más y el kirchnerismo duro toma relevancia dentro de la coalición, no creo
que vayan a hacer estas cosas porque no está dentro de su ADN, digamos, no está dentro de lo que piensan que hay que hacer. Cuando uno lo escucha a Kicillof o lo escucha a Feletti, están pensando en otra cosa. Alejandro, usted hacía referencia a que tal vez Guzmán sea uno de los que salga del gabinete del presidente. En las últimas horas hablaba de que va a quedar a cargo de la negociación de la deuda, pero podría haber modificaciones en lo que es la conformación del Ministerio de Economía. ¿Usted piensa lo mismo, que se puede dar eso? Probablemente se podría dejarlo como negociador frente al Fondo Monetario, porque es el que ha estado sentado frente al Fondo Monetario todo el tiempo, y además Guzmán tiene un respaldo muy importante que es el de su mentor, digamos, que es Joseph Stiglitz, en Estados Unidos, que bueno, tiene una importancia, porque es un premio Nobel, digamos, una persona importante. Si ese es el esquema, o sea, si el esquema es cambios en el gabinete económico y Guzmán como negociador, es como si lo hubieran sacado, porque no va a poder negociar nada que el equipo económico no le permita negociar. O sea que el fondo, cuando se siente con Guzmán, va a decir o va a pensar qué poder tiene esta persona para venir a sentarse acá. O sea que en realidad eso es como haberlo sacado. Una última consulta, Alejandro. Si el gobierno debe cambiar las medidas, debe cambiar de plan económico después de las elecciones, a uno le cuesta pensar que Roberto Feletti llegue a ser el ministro de Economía, porque si no, es como no escuchar lo que le dice la gente en las urnas. Bueno, así es. Cuando a Feletti lo colocaron ahora en el comercio, yo pensé que naturalmente era el sucesor de Guzmán como ministro de Economía. Pero de nuevo, si volvemos a tener una elección muy desfavorable para el gobierno, me parece que van a tener que repensar eso también. Poner otro nombre, eso seguramente. Poner otro nombre, un nombre más, digamos, amigable con el Fondo Monetario, con los inversores, con los mercados, que no sé quién puede ser realmente. Bueno, estaremos atentos a los nombres que vayan surgiendo. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Trapé, economista, hablando con nosotros aquí en News Radio.